bien? Perfecto. ¿Tuvieron problemas con las lluvias? Bien. Pues sí, hoy pidieron que tengamos consideración de eso, así que si alguien no puede entrar, hay una compañera que me hizo que no podía. Después, si le podemos comentar lo que vimos y demás, estaría bueno, ¿sí? Hoy tenemos la clase de enteritis. Estoy entrando al Moodle. Van a encontrar el archivo en la plataforma, ¿sí? De lo que vamos a trabajar, así que lo pueden descargar. Dice trabajo práctico enteritis. Bien, se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Me confirman eso y arrancamos. ¿Sí se ve? ¿No? No, bro. Vamos de nuevo. ¿Tampoco? Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a mi cámara. Bien, hoy nos toca entonces hablar de enteritis, los procesos inflamatorios del intestino, ¿sí? Cuyo principal síntoma clínico es la diarrea. Supongo que pudieron ver el teórico, espero que haya sido así. Y hoy en el práctico lo que tenemos que hacer es tratar de diferenciar el origen de esta diarrea, ¿sí? Que cuando ustedes hablan con un tutor, generalmente les va a decir tiene mucha diarrea o les va a comentar cómo viene. Y ustedes como clínicos, a partir de ahora, que ya conocen de patología médica, tienen que tratar de ir identificando el origen por las características que tiene cada tipo de diarrea y eso los va a guiar en el tratamiento del paciente y algo que es clave en este caso, en el pronóstico. Porque algunas de las diarreas, sobre todo las de intestino grueso, podrían hasta ser autolimitantes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se curan solos, o se curan con una dieta, con un manejo, o no tienen mucha importancia clínica, ¿sí? En los pacientes. Así que bueno, si pueden tener a mano este cuadrito, entonces lo pueden ir completando. Y vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a tener que ir marcando sí o no. Por ejemplo, la litosis. ¿En qué paciente o en qué patología podría ser frecuente? ¿En intestino delgado o intestino grueso? ¿Qué les parece a ustedes? Intestino delgado. Es frecuente en patologías de intestino delgado. Bien. La pérdida de peso, ¿en qué paciente, en qué tipo de afección va a estar presente? Intestino delgado, ¿sí? Que es donde más se absorben los nutrientes. ¿Qué era disquesia? La dificultad para defecar. Bien. Es el esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a estar presente? ¿Dónde piensan que va a estar más? El intestino del grueso.
Es más de intestino grueso, exacto. Los borborismos, ¿dónde van a estar alterados? Generalmente, bien, ¿y cómo van a estar? ¿Cómo van a ser? ¿Cuál es la alteración? Van a estar aumentados. En intestino grueso, ¿qué va a pasar con los borborismos? Van a estar normales, aumentados, disminuidos. En el grueso, exacto. Normales incluso podrían estar disminuidos. Perfecto. El aumento en la frecuencia de defecación. ¿Dónde les parece que va a estar aumentada la frecuencia? De- El intestino grueso, exacto. ¿Y el volumen cómo va a ser? Nos salteamos un poquito, ¿cómo va volumen? Una cosa es la frecuencia y otra cosa es el volumen. ¿Dónde les parece que va a estar alterado el volumen? En el intestino delgado está aumentado. El intestino delgado va a estar aumentado, exacto. ¿Y cómo va a ser en el intestino grueso? Normal o disminuido. Va a tender a disminuir, ¿sí? Va a aumentar la frecuencia, pero el volumen va a ser mucho menor. A diferencia del intestino delgado, que por ahí la frecuencia no está tan aumentada, pero sí el volumen, ¿sí? Perfecto. Tenesmo. ¿Cuál era la definición de tenesmo? Es el dolor, ¿sí? Una defecación dolorosa, una sensación persistente, ¿sí? Es como el paciente siente esa molestia, tiene esa sensación y es como que sintiera ganas de defecar, pero no lo consigue o no lo hace, porque no es una cuestión de defecación propiamente, sino que es la sensación de dolor que tiene, ¿sí? Bien, ¿dónde va a estar más frecuente el tenesmo? En el intestino grueso. Exacto. Entonces, el intestino grueso cursa con mayor frecuencia, mayor tenesmo y menor volumen, ¿sí? Y la urgencia, En el intestino delgado no hay urgencia. exacto, es más de intestino grueso, ¿sí? Entonces, diarrea de intestino grueso cursa con cólico. Mayor frecuencia es el paciente que se levanta, hace un poquito de caca acá, al ratito hace otro poquito de caca en otro lugar, ¿sí? El tutor comenta que nunca hizo caca dentro de la casa, por ejemplo, y ahora sí no aguanta, no llega a salir al patio, por ejemplo, ¿sí? Aumenta la frecuencia, aumenta el tenesmo, la urgencia, pero disminuye el volumen. Bien, la presencia de mucosidad alrededor de las heces, ¿en qué afección podría estar? Es más probable que esté en la intestino grueso, exacto. Bien, ¿qué es la melena? Bien, ¿y qué aspecto le va a dar a las heces? Oscuras. Exacto. Va a ser una materia fecal con sangre que sufrió un proceso de digestión, ¿sí? Entonces, ¿dónde podría estar el origen de esta afección? Si sufrió un proceso de digestión, más de intestino delgado, o incluso antes, ¿no es cierto? Estómago, ¿sí? Bien. ¿Y la hematoquesia qué era? Exacto, es sangre
fresca, ¿sí? De color sanguinolento, es brillante, ¿sí? No está digerida. Perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a ver esto? Decime. Tengo una consulta. Sí. ¿Disentería sería un sinónimo de hematoquesia o es otra cosa? ¿Cuál sería la definición de disentería? Por eso yo tenía que disentería era sangre, presencia de sangre en las heces, digamos, sangre sin digerir. No, disentería se asocia más a un proceso infeccioso. Hace más, podría cruzar con sangre, pero el origen es más infeccioso, bacteriano, ¿sí? O parasitario. Perdón que me meta. Sí, La disentería en realidad no es solo la presencia de sangre, por eso te dice José que se asocia a un proceso bacteriano, porque por ahí hay presencia de sangre y moco, pero tiene que ver por lo general con cuando hay procesos de disbacteriosis intestinal, tiene esa presencia en la materia fecal, pero cuando es solo presencia de sangre o se ve sangre fresca en las heces, ahí sería solo sangre. Disentería no hematoquesia, es solo sangre. claro. Generalmente va acompañada con, generalmente es parasitarias o bacterianas, es la mayor frecuencia de que Podés ocurra. tener hematoquesia sin disentería, pero no podés tener disentería sin infección, ¿se entiende? Ah, perfecto, perfecto, gracias. Bien. Entonces, ¿dónde veríamos hematoquesia? Intestino grueso, profe. Es un sangrado de intestino grueso, la última porción de intestino, por eso llega de esa coloración, de ese aspecto. Perfecto. ¿Y la esteatorrea qué es? ¿Cuál sería la definición? Googleen, chicos. ¿Es grasa en las heces, profe? Presencia de grasa. Bien, es presencia de grasa sin digerir en las heces. Perfecto. ¿Cuál sería el origen? Intestino delgado. Más de intestino delgado. ¿Y qué aspecto tiene la esteatorrea? ¿Qué aspecto va a tener esa materia fecal? Si tiene grasa. Bien, perfecto. Más sin color, más tirando a amarillento. ¿Sí? Bien, ¿y alimentos sin digerir? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué les parece? Para mí también de intestino delgado. Y en el caso de una sobrecarga, por ejemplo, de alimento, ¿cómo sería una diarrea osmótica? ¿Qué aspecto tendría esa diarrea osmótica? Quiero que lo relacionemos con esto porque siempre hay alguna duda con este punto. ¿Se imaginan una diarrea osmótica? ¿Qué era una solución osmótica? Cuando veíamos fluidoterapia. ¿Qué hacía la solución con mayor poder osmótico? Atraía agua. Bueno, y una diarrea osmótica por sobrecarga. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser? ¿Y y qué más va a tener? Ahí le subí una diarrea al grupo. No va a tener recién. Puede tener presencia de alimentos sin digerir, alimentos digeridos, una mezcla, mucho líquido, mucho volumen, ¿sí? Es más de intestino delgado que de intestino grueso, ¿sí? Y el color, ¿en cuál va a ser más variable? ¿Cuál de los dos órganos me genera una materia fecal con una variabilidad de calor más marcada? De color, exacto.
Intestino grueso. ¿Cuáles son los colores que podría tener? En cualquier tipo de diarrea de intestino delgado, ¿qué coloraciones podemos tener presentes? Una puede ser oscura, ya la dijimos, ¿sí? Que puede estar asociado a procesos de sangrado, de sangre digerida. Y si fuese una diarrea más de color verdoso, ¿qué les parece? ¿Cuál podría ser el origen? Puede ser infeccioso, puede ser una disbacteriosis, alguna alteración en la flora, ¿sí? Perfecto. Entonces, alteraciones de color van a estar más frecuentes en el intestino delgado. El intestino grueso por ahí no tanto, ¿sí? Tienden a ser amarronadas, puede haber un sangradito, pero no hay tanta variación. Bien, chicos, ¿se entendió este cuadro? Este cuadro es clave, ¿sí? A partir de esto, van a poder distinguir el origen, muchas veces, de los diferentes tipos de materia fecal, de diarreas, ¿sí? ¿Pudieron completar el cuadrito? Bien. Exacto, pero es mucho más variable, por eso hablamos de los distintos tipos de color que pueden haber en el intestino delgado. En el intestino grueso no es tan variable, no hay tantos colores, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Muy bien. ¿A alguien le quedó alguna duda respecto a esto? Lo retomamos. Si no, avanzamos. Bueno, avancemos. Ahora lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 2 es observar esas fotografías que hay ahí y en el cuadrito del costado vamos a describirlas macroscópicamente, que es, vamos a indicar el tipo de diarrea y vamos a asignarle un score. El score lo van a encontrar en la última parte de este archivo, ¿sí? Así que bueno, hagamos eso ahora, chicos. Les doy 2 minutos para que puedan resolverlo y conversamos. También está el score igual subido en la plataforma, ¿eh? Creo, para mirar. Está, Está, sí. como para Pero ahí que... abajo está. Sí, sí, no, pero para que Bien. lo tengan ellos también en la, si la quieren descargar, digamos. Me silencio un ratito para que trabajemos y ya vuelvo. Sí, sí.
Profe, Bueno, muy bien. Volvemos por acá. ¿Cómo anduvimos? ¿Vamos a resolver juntos? Necesito a alguien que por favor nos describa. ¿Quién se anima a describir la imagen número 1? profe, yo Sí. primero le quería hacer una consulta. En la imagen 2, ¿puede ser que eso sea como presencia de grasa o más bien de moco? Nos vamos a mirar. Vamos primero, ¿qué le parece? Resolvamos el caso 1 y después nos vamos al caso 2 y lo resolvemos entre todos. ¿Sí? Vamos con el caso 1. ¿Quién resolvió el caso 1 que quiera comentarnos? ¿Carolina? Yo había puesto diarrea acuosa con presencia de hematoquesia por como se veía medio claro, Ujú. pero no sé si está bien. Y Bueno, Escore le había puesto el 7. a ver. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien que quisiera poner alguna cosa más? Ujú. O sea que podría ser entre un 6 y un 7, ¿no es cierto? 7 es bien líquida y es como que hay sangrado con un poco de materia fecal. ¿Qué les parece? ¿No les da esa impresión? O podría ser algún resto, esto también, resto de mucosidad, tampoco. Entre un 6 y un 7 estaría, porque si esto es mucosidad, es líquido con un resto de mucosidad. Si esto fuese, o incluso podría llegar a ser coagulito, si esto fuese resto de materia fecal, bueno, ahí sí podría ser más un 6 con un sangrado, ¿sí? Pero de todas formas, entre 6 y 7 estamos. ¿Y el origen cuál sería? Intestino grueso puede ser. ¿Por qué intestino delgado? No vi quién puso. ¿Por qué? Porque la sangre no está. Exacto, sería de otro color, ¿no es cierto? Sería oscura. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, vamos a la imagen 2. ¿Quién resolvió el caso 2? Y vamos a ir respondiendo las dudas. ¿Cómo se ven? ¿Cómo encontraban esta materia fecal? Bien, vamos a ver si hay mucosidad. Bien, si no se ve tanto, no sé, Romy, vos te acordás de este caso, no se ve tanto, aunque acá podría haber, ¿eh? Un caso de resto de Ahí hay bastante como moco y cambio de coloración. sí, Entonces ahí pasa que sí está medio, no está tan linda la imagen ahí, pero lo que sí tiene es moco y sí. cambio de coloración. Bien. Entonces, ¿cuál podría ser el origen? Claro, pero acá la idea es que uno tiene que clasificar, porque la disentería viene acompañado de un diagnóstico ya, digamos, ¿sí? Claro. Tenés que tener ya por decirte, sí, o un parásito, una bacteria o algo que esté provocando eso, ¿no? Entonces, acá lo que hay que, para poder llegar a ese diagnóstico, hay que diferenciar en dónde está ubicado el problema. Si está ubicado en intestino delgado o intestino grueso. ¿Para qué hacemos esta salvedad que José les explicó el cuadrito? Porque entonces uno ahí puede hacer la discriminación en qué patologías pensar. Si yo dijese es intestino delgado, bueno, ahí puedo pensar en una disentería o una enfermedad bacteriana, ¿sí? Bacteriana, parasitaria, puedo pensar en todos esos problemas. Si yo digo la patología está en el intestino grueso, ya pienso otros problemas, o otros tipos de parásitos también, otros tipos de bacterias también. Porque, por ejemplo, ¿qué parásito, no sé si usaban parásito, pero ¿qué parásito suele estar más en el intestino grueso? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar el trichuris.
Y en intestino delgado es más frecuente encontrar tal vez los acilostomas, ¿no? Como para estos, un ejemplo para estos frecuentes en animales. Entonces ahí yo digo, ¿dónde está ubicada mi patología, mi diarrea? Yo voy a pensar en qué tipo de patología voy a encontrar, ¿sí? Si tengo mucho cambio de coloración y mucho moco, que dijimos que puede ser intestino delgado, yo ahí puedo pensar problemas de glándulas anexas, puedo pensar cuerpo extraño, puedo empezar alguna bacteriana propia de intestino delgado, ¿se entiende? Parasitarias que parasitan intestino delgado, ¿se entiende? Bien. Hay algunas que van a compartir, no todas las patologías van a ser netamente, pero lo que sí me permite hacer un screening mental de decir estas sí, estas no. Pero, por ejemplo, las virales muchas veces parasitan casi todo el tubo digestivo. Entonces ahí vamos a encontrar que puede tener un poco de características de delgado, un poco de características de grueso. Hay algunas ocasiones en que no vamos a poder diferenciarlas tan bien. Que, por ejemplo, es el caso de las enfermedades virales, a veces producen como producen un daño en toda la mucosa, generalmente comparten. Pero si no, sí nos permite hacer diferenciales de dónde está cada patología, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sería? Intestino delgado. Claro, bien. Y aparte que también tiene. Claro, ¿La bien. presencia de moco? Y presencia de moco, bien, sí. Entonces, fíjense cómo acá ya pudimos dividir, ¿no? La anterior dijimos que era más de la imagen 1, Intestino grueso. intestino grueso. Ahí podemos pensar patologías que asientan intestino grueso o también ahí que hay como presencia de, no sé si un cuerpo extraño, también pueden ser cuerpos extraños que asienten intestino grueso. Pero ahí va a cambiar el tratamiento que uno le vaya a aplicar, que sería muy diferente a si tenemos un cuerpo extraño de intestino delgado. Porque si tenemos un cuerpo extraño de intestino grueso, en algún momento el paciente ya lo va a defecar. Obviamente que hay lesión, porque hay sangre, pero puede ser que lo defeque. Ya si está en esa porción, pues la última porción. Distinto sería si está en intestino delgado, que tendríamos que prestar más atención a cómo evoluciona el paciente. O si el tratamiento tendría que ser quirúrgico, ¿no? Habría que diferir. Bien. Nos acerca más al pronóstico, que es lo que hablábamos hoy. Claro, también, claro. Es más de intestino delgado, me parece. A veces tenés un poco de mucosidad que arrastra cuando tenés algún cuerpo extraño o cosa, patología. Sí, cuando ya se empiezan a confundir las dos, es difícil el origen, ¿sí? Determinar el origen de uno u otro. Bien. Pero las patologías de intestino grueso, por ahí es más fácil ver, como no hay tanto proceso digestivo, tanta afección de esa mucosidad, entonces por ahí como que el intestino grueso es más fácil de identificar al moco, ¿sí? El moco. Y por ahí el moco se confunde muchas veces con la grasa. Que pueden confundir. Entonces hay que mirar bien nomás la materia fecal. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió esto? Perfecto. Bueno, vamos a la última parte de este documento, Sí. que es la del caso 11 y 12 que vamos a resolver acá. Bien. La idea acá es que tenemos esos dos casitos chiquititos y también que podemos hacer lo mismo. Ver cuál sería el origen de la diarrea, cuáles podrían ser las causas de vómito de diarrea. Sumamos vómito, porque ya vimos la clase pasada, y para que podamos hacer un diferencial, cuál podría ser la causa de esta alteración. Entonces ahí tenemos un paciente canino de 4 meses de edad, con 2,5 kilogramos, que presenta vómitos y diarreas sanguinolentas hace 2 días, y no quiere comer ni tomar agua. En la exploración física presenta una deshidratación del 7% y a la palpación abdominal presenta gases y acusa dolor intenso cuando se palpa, ¿no?
Además presenta decaimiento y debilidad. Las consignas serían entonces, ¿cuál podría ser la causa del vómito y la diarrea? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podemos tener ahí? Puede ser parvo, profe. Podría ser una viral porque tiene 4 meses de edad, podría ser. Y aparte no está la anamnesis, no da datos de si tiene o no un plan sanitario al día. Podríamos ponerla como diferencial, sí. ¿Qué más? ¿Cuál otro podría ser como diferencial? Puede ser una parasitosis. Claro, profe, podría ser también por coccidios, porque por las diarreas. Sí, podría ser. La idea acá, como no tenemos más datos que esto, es hacer un diferencial de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es lo que podríamos pensar primero? Porque es el tipo sanguinolenta, hace 2 días viene y bueno, que no quiere comer y tomar agua. Pueden ser varias cosas, ¿sí? Ya dijeron viral. ¿Parasitaria puede ser? Sí, también puede ser parasitaria. ¿Qué tipo de parásito podría ser si es un cachorro y da diarrea sanguinolenta? Coccidios. Pueden ser coccidios. Bien. ¿Y qué otra causa también podemos pensar acá? Y que al ser cachorro se haya tragado algo. Puede ser también un cuerpo extraño. Entonces yo voy bueno, vamos a poner ahí como causas entonces de diferencial, viral, parasitaria y cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque así, con esa simple, digamos, característica, digamos, no podemos por ahí diferenciarlas bien. A la exploración física solo tenemos que tenemos deshidratación, hay dolor y gases a la palpación abdominal y ¿qué más? Bueno, está decaimiento con debilidad, ¿sí? Entonces, como nos faltarían datos para poder llegar a un diagnóstico más preciso. ¿Qué podríamos hacer primero para poder diferenciar en esos 3 diagnósticos presuntivos que tenemos? Tomar la temperatura. Podríamos tomar la temperatura, pero a veces la temperatura no siempre es muy fidedigna de digamos, porque puede variar. En las enfermedades virales puede haber, como a veces también no. Entonces tampoco es, en las bacterianas también a veces puede haber, a veces no. Entonces no es por ahí muy fidedigna. ¿Qué podríamos hacer nosotros si yo quiero diferenciar esos 3 que dijimos? Dijimos virales, parasitarias y cuerpo extraño. ¿Qué podría hacer para diferenciar? Una ecografía y un hemograma. Más fácil primero. Un coprológico para Un la coprológico. Voy a hacer un coprológico primero. ¿Esa diarrea de qué origen es para ustedes? ¿Le podemos dar un origen? O sea, de intestino delgado grueso me refiero, ¿no? Intestino grueso, ¿sí? Entonces, voy a hacer un coprológico primero porque es bueno, bonito, barato, lo puedo hacer en mi consultorio, en la veterinaria no me llevaría más tiempo y ya ahí puedo ver si hay presencia o no de parásitos. Y si hay ausencia de parásitos, de última, si quiero, puedo repetir por las dudas, pero si hay ausencia de parásitos, yo voy a descartar esa causa. Ahora, ¿qué puedo hacer para descartar las otras dos? Me quedan virales y cuerpo extraño. Más fácil. Vimos la clase pasada. Hemograma. Radiografía. No, el hemograma, yo no digo que no, y hay que hacerlo igual. Pero para poder el hemograma no me va a discriminar la causa. Porque si yo quiero saber si es virales, con un simple hemograma no lo voy a saber. Tengo que aplicar ya serología. Sí que a veces hay, a veces no hay, algunos tienen o no los tienen. Pero bueno, se puede aplicar serología de las infecciosas. Pero el hemograma lo voy a hacer para ver cómo está el paciente, no para llegar a mi diagnóstico.
Ahora, si yo quiero descartar de estas 3 que tengo, para esta ya descarté, porque supongamos que el copro me dio negativo. Entonces, si estabilizo al paciente, porque no voy a hacer una placa sin estabilizar al paciente, le puedo hacer una placa. Y ahí veo realmente si hay presencia, porque hacer cachorro es más frecuente por ahí que puede agarrar un objeto extraño, un cuerpo extraño, y puede ser que sea visible a la radiografía. No todos, como igual la clase pasada, no todos son visibles, pero bueno, podría ser. Entonces puedo hacer una placa para diferenciar si es un cuerpo extraño o no. Entonces, una vez que tengo más o menos orientado mi presuntivo diagnóstico, digo, esta es una diarrea que está ubicada en tal lado, pero muchas veces, como les dije, ahí a veces vamos a poder diferenciar y hay patologías que van a abarcar todo el tubo digestivo y no va a ser tan fácil diferenciar. Si yo hago esta diferenciación, digo, bueno, entonces es una enfermedad viral, ¿sí? Puedo seguir haciendo una exploración, puedo tomar temperatura, puedo seguir haciendo otra exploración. Voy a hacer un hemograma para ver cuán deshidratado está, cómo, si tiene diarrea sanguinolenta de hace 2 días, ¿qué tengo que controlar en ese hemograma? Los electrolitos. ¿Qué me voy a fijar en ese hemograma? Lo voy a hacer seguro, porque me importa para qué. ¿Para qué me importa hacer un hemograma? Como dijimos, me va a ayudar a diferenciar la causa, ¿sí? Lo otro me va a ir orientando a mi causa, que ya dijimos. Pero ¿para qué necesito hacer un hemograma yo en este paciente? Por la deshidratación. Sí, pero aparte, ¿qué tiene? Claro, a mí me interesa saber esa diarrea, cuánto afectó a su recuento total de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, yo sí tengo que hacer un hemograma y poder ver cuán deshidratado está, porque ahí tenemos clínicamente la deshidratación del 7%. Y acuérdense que también podemos evaluarla a través del hematocrito y las proteínas, también podemos evaluar la deshidratación del paciente. Y aparte vemos ese hematocrito y ese recuento total de glóbulos rojos como están. Y también algo que me puede orientar al diagnóstico en el hemograma es mirar que si yo digo es una enfermedad viral, supongamos que ya descarté el otro y digo, bueno, me voy a orientar por enfermedad viral. ¿Qué me puede ayudar a, si bien no es 100% certero, pero me va a ayudar a corroborar, a hacer que ese presuntivo tenga más fuerza dentro del hemograma? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué voy a mirar o prestar atención ahí? ¿Cómo podrían estar los leucocitos en una enfermedad viral? ¿Cómo van a estar los leucocitos en una enfermedad viral? Está muy bien lo que dijiste, Martín, pero ¿cómo pensarías vos que podría estar ese recuento total? ¿Qué hacen las enfermedades virales? Pensemos, ¿qué es lo que hacen? Claro, pero a nivel de inmunidad, ¿bajan la inmunidad o no? Entonces, ¿cómo podrían estar esos leucocitos? Más que aumentados, disminuidos, ¿verdad? Entonces, porque acá no es una infección bacteriana en donde sí voy a encontrar esos leucocitos aumentados. ¿Por qué? Porque están tratando de ir contra esa bacteria que está haciendo infección, ¿sí? Acá, si las enfermedades virales tienden a bajar la inmunidad, entonces podríamos encontrar el recuento total disminuido. No es específico de todos modos, ¿sí? No es que yo con eso ya diagnostico una viral, pero puedo sumar, es decir, digo, bueno, tiene sintomatología, tiene 4 meses, desconozco el plan sanitario, descarté lo otro y aparte encima tiene leucocitos disminuidos. Entonces, mi diagnóstico presuntivo cobra un poquito más de fuerza. Obviamente que para estar segura tengo que ir a aplicar serología, es decir, medir, a medida de tira se mide esos específicos virales. Pero si no, ya con eso es suficiente para poder hacer un tratamiento. Bien. ¿Cómo trataríamos a este paciente? Fluidoterapia. Bien, ¿cómo haríamos la fluidoterapia acá? Si bien no tenemos el hemograma, pensemos cómo puede estar, ¿no?
Perdón, que estoy acá con mi niña. ¿Me podés repetir de vuelta? No, perdón ustedes. Decime. Decime. Bien. Claro, está bien lo que decís, hay que hacer fluidoterapia. Y no importa que le pongas Ringer. Acá, ¿qué es lo importante? En tu caso, por ahí está bien que le pongas Ringer, pero ¿qué sería lo importante acá? No tanto por la virulencia, sí por la anemia que podría llegar a tener. Si bien no tenemos el valor del hemograma, pero si viene hace 2 días con diarrea sanguinolenta, podemos presumir de que va a estar disminuido ese hemograma. Entonces, en este caso, sí podría hacer fluidoterapia, sí podría utilizar Ringer, ahora vemos por qué, pero ¿cuál es lo que tendríamos, con esa anemia que vos decís, Martín, qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué es lo importante controlar acá al hacer la fluidoterapia? La velocidad de goteo, profe. Eso, muy bien, Franco, la velocidad de goteo. ¿A qué velocidad tendría que ir en este paciente? Con una velocidad rápida, profe, y después ir. No, tendría que ser No, más lo más moderada. lento, profe. Tendría que ser más moderada, porque vamos a suponer que el paciente está con anemia y aparte, el paciente, ¿qué es? ¿Qué tipo de paciente es? Es un cachorro. Es un cachorro que tiene pocos kilos. Entonces, a veces conviene no ser tan agresivos, ya que no tenemos ese dato de hemograma, hasta que al menos lo tengamos, y empezar con una fluidoterapia moderada. Entonces, de esa manera, no corremos el riesgo de diluir esa sangre que tiene el paciente y empeorar el cuadro tal vez de anemia, y tampoco encharcamos el pulmón de ese paciente, que es un paciente que cuando tiene una enfermedad viral hay bastantes desequilibrios internos del medio interno, porque cuando tenemos vómitos y diarreas, ¿qué se pierde? ¿Qué electrolitos se pierden? Exacto, por el vómito perdemos mucho cloro, mucho potasio. Por la diarrea perdemos más cantidad también de potasio aún. Entonces, como es un medio que no está equilibrado, a veces es mejor empezar más tranquilos, digamos, y bueno, después vamos a ir reviendo según lo que nuestro paciente manifieste. Y yo les dije que se podría aplicar Ringer lactato. ¿Por qué estaría bien aplicar Ringer lactato? Y también, ¿qué más podríamos adicionarle a este paciente? Chicos, yo me despido. Romy, te Sí, mandé por escucha, ¿querés que dejas de compartir? Dejo de compartir. Dale. Te dejé en ¿Cómo? WhatsApp. Dejo de compartir, te dejé en WhatsApp el archivo. Sí, no, lo tengo yo, lo comparto. Muy bien. Dejá de compartir, comparto yo. Hasta luego. Chau, chau. Chao, José. Ahí les pongo. Bien, entonces, ¿por qué vamos a hacer en este paciente Ringer lactato? Claro, en este caso, acá está. Bien, ven, ¿no? ¿Ven? No. Bien. Claro, en este caso, como se pierde potasio, aparte cloro y parte sodio, recupera, le damos al medio interno de ese paciente lo que le falta o lo que se perdió. Entonces, de esa manera, el medio interno puede recuperar. Pero fíjense que si hace 2 días está con vómitos y diarreas, ¿qué tendría que adicionar yo a ese Ringer? ¿Un antivomitivo, profe? Eso es como tratamiento de la causa en sí. A la fluido me refiero. ¿Qué le podríamos adicionar? Recuerden que les decíamos en la primera clase, ¿sí? Que el organismo lo que tiene es muy mal ahorrador de potasio, ¿sí?
ya sea que por el vómito se pierde una cantidad, por la diarrea se pierde otra mucha cantidad y por la orina se pierde otra bastante cantidad. Y si recuerdan la fisiopatología del shock hipovolémico, ¿qué hace el medio interno? Trata de retener sodio para retener agua. Y el ion de intercambio para lograr eso es el potasio, que vas a eliminar por orina. Entonces, en este paciente que ya viene perdiendo por vómito potasio y que está perdiendo por diarrea, aún más lo va a perder por orina, porque este paciente puede estar entrando en un shock hipovolémico, ¿sí? Como les decíamos, aunque el shock hipovolémico lo más frecuente de causas en veterinaria son las deshidrataciones, más en este que va acompañado de sanguinolenta, ¿verdad? No pensemos tanto que la causa más frecuente va a ser un accidente de tránsito. Es lo menor hoy en día. ¿Por qué? Porque hay más dueños responsables. Obviamente sigue habiendo perros sueltos y demás, no vamos a quitar eso, pero digamos que de unos años hacia atrás es más responsable los dueños, entonces hay menos cantidad, menos probable encontrar que sea siempre la causa de shock hipovolémico por un accidente de tránsito. Es más frecuente en veterinaria estos tipos de casos, ya sea, no importa la causa viral en este caso, pero puede ser cualquier causa que genere una deshidratación, va a tender a generar un shock hipovolémico, ¿sí? En este caso, aparte se suma que hay pérdida de sangre, pues está perdiendo sangre por materia fecal. Entonces, como que asevera más el shock, porque no solo se pierde la parte líquida, sino también se está perdiendo la parte celular, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta eso, como yo lo sé, porque conozco la fisiopatología del hipovolémico, digamos, y que puede pasar en estos pacientes, y aparte sé que por el vómito y por la diarrea también se pierde más cantidad. Entonces, aunque yo decida poner un rigilactato que está perfecto, igual aún así voy a tener que adicionarle potasio a este paciente, porque perdió más potasio de lo que el Ringer le puede aportar, ¿sí? Son los casos en que igual uno adiciona, porque conoce que hay más pérdida de lo normal. También puede venir, acá no dice no dice la anamnesis nada, pero puede venir acompañado de signos clínicos, tal vez cardíacos. En el gato es muy frecuente la ventroversión cervical, donde me dan más seguridad de que realmente hay deficiencia de potasio, hay hipopotasemia. Pero si no, lo suplemento. Como va en goteo moderado, no hay problema con eso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y qué más podríamos adicionarle a este paciente que sería muy bueno para su recuperación? Todo con la fluidoterapia estamos hablando nomás. Después vemos el tratamiento en sí. Puede ser un protector gástrico. Sí, pero antes de fármacos en sí, porque eso todo es para el tratamiento puntual. A la fluidoterapia, ¿qué conviene agregarle a este paciente? Fíjense que, esperen que voy a mirar mi Word bien porque estoy en la pantalla. Entonces, fíjense que tenía, vómitos y diarreas hace 2 días, que no quería comer ni tomar agua. Entonces, ¿qué podríamos? Y que tenía decaimiento y debilidad. ¿Sí? Eso, muy bien. Podríamos administrar glucosa. Este paciente necesita, en realidad, no es que podríamos, necesita que le administremos glucosa. Porque primero es un cachorro, o sea, que rápidamente puede caer en hipoglucemia. Y hace varios días que viene con esta causa, de que no quiere comer. Y ya marca, ya tiene signos de decaimiento y debilidad, que pueden acompañar a los signos de hipoglucemia. Entonces, en la misma fluidoterapia, ¿se acuerdan cuando hablamos de soluciones de aquellas que son hipertónicas? Podemos tener las glucosadas hipertónicas. Dentro de las glucosadas hipertónicas podemos tener a mayor de 10% para arriba, 50% también. Ese tipo de soluciones hay que adicionar acá. Incluso hay algunas que vienen ya combinadas con aminoácidos, combinadas con vitaminas, que bueno, para la recuperación en general me serviría adicionar lo demás. Es de color lo demás. Lo que me importaría lo que sí tengo que aportarle es la glucosa. Si le quiero aportar con aminoácidos y vitaminas, bueno, bienvenido sea, pero no, a lo que voy que no es necesariamente, no es 100% necesario, sí la glucosa, ¿sí? Entonces, en este paciente voy a hacer una fluidoterapia moderada, adicionándole potasio y adicionándole glucosa. No hablamos de la vía que le van a poner. Endovenosa. Claro, endovenosa. Primero porque aparte la glucosa no se la podemos poner subcutánea.
Pero en este caso ya requiere este paciente endovenosa. Y si no puedo hacer la endovenosa, en este paciente, ¿qué podría hacer? ¿Qué vía podría hacer? Podríamos hacer intraósea, perfecto. Bien. Y ahí sí, podríamos, ya una vez que tenemos la fluidoterapia, y eso es lo que le va a ayudar al paciente a compensar, vamos a tratar los signos clínicos, que sería el vómito y la diarrea. ¿Cómo tratarían los signos clínicos acá ustedes? Algo muy importante acá de preguntar es, ¿ustedes tratarían la diarrea de este paciente? ¿Qué les parece? ¿Y cómo tratarías la diarrea? El origen no lo vamos a curar, porque si es viral no hay específicos. Se pueden usar muchas drogas que ayuden a la recuperación de los leucocitos, pero no hay un antiviral específico para el tratamiento. Entonces, el paciente de la causa se va a curar porque el organismo del paciente genera anticuerpos contra eso y bueno, obviamente dándole todas las herramientas de fluido y demás para que se mejore, pero en sí se va a curar porque el paciente pasa la enfermedad. Si no muere, las virales son así. Entonces, ¿qué es lo importante acá de esta diarrea? Tener en cuenta que por más que yo quiera, tenga ganas de tratar la diarrea, hay que entender algo de las diarreas. Que las diarreas en sí son fisiológicas. Pero van a decir, ay, bueno, pero se pierde un montón de... Sí, se pierden un montón de cosas, pero no dejan de ser fisiológicas. Es decir, el organismo quiere desembarazarse del problema que tiene. Entonces, si yo freno la motilidad intestinal, que es la única manera que tengo de tratar, entre comillas, la diarrea, si freno la motilidad intestinal, ¿qué les parece que va a pasar en ese intestino? Y el agente sal quedaría ahí, digamos. Hay un hilio. El hilio lo que produce es que se frene la motilidad y hay crecimiento de las bacterias normales que están en el intestino. Ya hay un cambio de pH, porque al tener diarrea con sangre cambia ya el pH de la materia fecal. Entonces posiblemente ya puede haber una pequeña proliferación intestinal solo por haber cambiado ese pH, ¿sí? Porque hay lesión intestinal y ya cambia. Entonces ya tenemos en cuenta que si ya ese pH sabemos que cambió, ¿por qué? Porque es lógico, porque al cambiar el tipo de diarrea va a cambiar el pH intestinal. Entonces ya las bacterias que normalmente, las positivas y las negativas, que normalmente están en un rango de normalidad, en un pH normal de intestino, al cambiar siempre van a proliferar, ¿sí? Entonces ya puede haber un crecimiento bacteriano en ese intestino. Si yo freno la motilidad, va a haber permeabilidad, porque las células dejan de recibir, se frenan, dejan de recibir nutrientes, y puede haber permeabilidad de las células, permeabilidad capilar. Y esas bacterias que están comenzando a proliferar en el intestino pueden viajar a sangre. Y yo empeoro el cuadro de mi paciente. ¿Sí? Por eso es muy importante cuando todas veces que hacemos a veces cirugía o que tenemos controles de pacientes gastroentéricos, es escuchar que ese intestino se mueva. Es súper importante. Por ejemplo, en las cirugías de cuerpo extraño, que fueron a veces que hay que sacar resecar una sección de intestino, lo más importante en el postoperatorio, que a veces uno lo pasa por alto, es escuchar que ese intestino se mueva. Si se mueve, está todo bien. ¿Va a tardar menos, más días en recuperar? Puede ser. Pero se mueve. Eso es fundamental para evitar que haya proliferación bacteriana y que migren esas bacterias a sangre, ¿sí? Porque ahí se complica y entramos en septicemia y es muy difícil ya revertir, se complica demasiado. Entonces es importante siempre que se mantenga la movilidad intestinal, porque es normal, nuestro intestino siempre, en las pacientes también, siempre está en constante movimiento. Cuando ingiere agua, está en movimiento el intestino, cuando está en movimiento, o sea, no es una víscera que esté quieta y solo se mueve cuando hay comida.
está en constante movimiento, ¿sí? Recuerden que por fisiología lo normal es tener 1 o 2 por minuto, los borborismos normales. Entonces quiere decir que es un órgano que tiene que estar en constante movimiento, ¿sí? Obviamente que se mueve más cuando hacemos digestión, pero tiene que estar en constante movimiento, ¿sí? Entonces debemos mantenerlo así, porque fisiológicamente está en constante movimiento, debe ser igual. Entonces, sí voy a tratar las diarreas con todo lo demás que yo les pueda ayudar. ¿Con qué? Con la fluidoterapia, con la glucosa. ¿Por qué? Porque lo doy energía a ese enterocito para que se pueda recuperar y regenerar, ¿sí? Le puedo dar protector de la mucosa, todo eso puedo dar. Pero con eso que yo le doy, voy a ayudar a que esa diarrea merme. Lo que no tengo que hacer es frenar la diarrea, porque puede traer a complicaciones, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, en el caso de las diarreas, con lo que le voy a dar anexo de fluidoterapia, tendría que esa diarrea con los días, los pasos del día, mejorar. No va a ser la noche a la mañana, pero tendría que mejorar. Y siempre que estemos, ustedes van a decir, ay, no, pero si pierde un montón todo el día sigue siendo diarrea, y sí, pero la enfermedad viral es así. Y ya les digo, el mismo organismo va a recuperarse. No hay manera de que nosotros le demos, o sea, le damos ayuda, pero no hay algo específico que sea antimoquillo, por decirlo así, ¿no? Antiparvo, digamos, que eso vaya a eliminar completamente al virus. No. Puedo dar un montón de cosas, puedo dar aquellos que son inmunomoduladores para ayudar, pero no lo va a eliminar del todo. Entonces, tengo que permitir que ese cuerpo restablezca solo su medio interno. Y aunque siga un par de días más haciendo diarrea, lo importante que sería mantener siempre la fluidoterapia y mantener siempre el control del paciente, hacer hemogramas reiterativos, medición de ionogramas reiterativos, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir a mí, aunque siga con diarrea, que continúe con la fluidoterapia hasta que esa diarrea en un momento va a mermar. O ya le digo, o pobre muere, porque es así, o se recupera, pero con el tiempo, ¿sí? Bien, ¿y qué si le doy para tratar los vómitos o para tratar en cuadro así que le podríamos dar? ¿Qué antivomitivo le podríamos dar? ¿Metoclopramida puede ser, profe? Sí, si descartamos la causa que sea por cuerpo extraño, le podríamos dar metoclopramida. Si no la llegamos a descartar y tenemos miedo, le podríamos ocupar otro, ¿sí? También, por ejemplo, sería muy bueno utilizar en este caso, porque si yo, este paciente viene así, a este paciente así yo lo tengo que internar, todavía no le puedo hacer una placa. Entonces, capaz que en primera medida puedo usar ese por las dudas, ¿sí? Y no arriesgarme a que sea una metoclopramida y, como es procinético, primero que le va a causar un poquito más de diarrea, pero aparte que si es un cuerpo extraño, yo puedo empeorar por ahí el cuadro. Entonces, ante la duda, hasta que yo pueda descartar, puedo usar otro y después, bueno, o si descarté, bueno, uso, ¿sí? Cualquiera va a estar bien. ¿Y qué más le tendría que adicionar? Antivomitivo. Un protector gástrico. Le podría dar un protector gástrico. Podríamos dar también protector de la mucosa, porque esta mucosa está lesionada, ¿sí? Le podríamos dar protector de la mucosa también para ayudar a... ¿Le podría dar ranitidina, profe? Sí, ranitidina podríamos dar como protector hepático, omeprazol también podría dar como protector hepático, y un protector de la mucosa gástrica también podríamos dar, se pueden dar a veces sal de bismuto, o ¿Sucralfato puede ser, profe? sucralfato, no me estaba saliendo sucralfato, también podemos dar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay lesión en ese tubo digestivo si está haciendo con sangre, ¿sí? Entonces, todo eso podríamos ayudar para mejorar esa diarrea, ¿sí? No la frenamos, le damos las cuestiones para mejorar. ¿Y el ondansetron como antivomitivo? Puede ser. También cualquiera se puede utilizar. Acá, lo que hay que ver, porque usted va a elegir el antivomitivo, es ver a su paciente. Porque todos van a actuar más, menos, bien, mal, no hay una diferencia ahí. Por ahí, si los vómitos son muy intensos, a veces la metoclopramida queda como corta, ¿no? Porque es un poco más leve que el malapital. Pero de ustedes que elijan, siempre va a depender de su caso clínico, ¿sí? En este caso, si yo descarté 100% el cuerpo extraño, lo puedo usar y veo cómo responde. A veces el paciente no responde bien porque, ya le digo, la acción a veces de la metoclopramida es muy suave. Bueno, uso otro, no pasa nada. Pero eso va a depender de cómo evolucione mi paciente. Cualquiera puede utilizar, de elegir utilizar uno u otro, a veces depende de los efectos secundarios que tiene cada droga.
El Maropitat también, ¿por qué me sirve acá como primera instancia? Porque dice que tiene dolor también. Entonces, al menos los primeros días, hasta que yo descarte que no sea una causa por cuerpo extraño, podría usar tranquilamente el Maropitat, porque me va a frenar el vómito, lo doy cada 24 horas y aparte tiene efecto analgésico. Entonces viene bien para este caso. Tal vez para otros pacientes que tienen vómitos simples, que no hay dolor, y bueno, uso de entrada la metoclopramida, ¿sí? Pero ustedes, a medida que vayan conociendo las drogas, de utilizar una u otra, siempre acuérdense de su caso clínico y sepan las drogas, ¿sí? Conozcanlas. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Qué puede producir? ¿Qué no? Entonces va a depender de su elección, pero cualquiera que yo ocupe puede ser, en este caso, en particular, tal vez una recomendación es usar uno primero y después puedo continuar con la metoclopramida, por ejemplo, ¿sí? Si ya digo que no hay nada complicado, puedo hacerlo. Antiácidos, por toda la mucosa voy a utilizar, bien. ¿Y qué más podría utilizar como preventivo? Que yo les dije recién, hace un rato. ¿Qué está pasando en ese intestino? El omeprazol puede ser como antiácido, pero ¿qué está pasando en ese intestino? Puede ser ranitidina, omeprazol, cualquiera puede andar bien. ¿Qué va a pasar en ese intestino? Dijimos que hay cambio de pH, porque la diarrea es con sangre, o sea, va a haber un cambio de pH y aparte también cambio de la consistencia. Entonces puede ser que haya una proliferación bacteriana que yo no la esté viendo o no se manifieste clínicamente, pero que comience a hacer. Entonces, ¿qué le puedo dar de forma preventiva para evitar antibiótico? ¿Qué le puedo dar? Le puedo dar un antibiótico a este paciente, un antibiótico que vaya a actuar más en intestino delgado, tal vez, sí, también teniendo en cuenta la edad del paciente, o sea, que sea más intestinal, por ejemplo, le podría dar ay, no me va a salir ahora porque... ¿Sulfonamida, profe? No, esperen que no me va a salir ahora. Y la uso todos los días, pero como estoy medio mal, no... Tengo broncoespasmo, entonces se ve que me afecta un poco. Metronidazol. No, metronidazol. Sí, metronidazol. Que sea más para uso específico de gram negativas. ¿Sí? Porque sé que las que van a proliferar más van a ser las gram negativas. Eso le puedo dar de forma preventiva. Incluso el metronidazol viene en sachecitos para incorporarlo o en el chupete o lo incorporo en la solución. Entonces va como en goteo también lento. O lo puedo dar porque no en el chupete, también lento, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer como para prevenir esa disbacteriosis que yo supongo que puedo generar dado a que hay un cambio en el pH, ¿sí? Y hasta ahí. Y después todo eso vamos a hacer y de a poquito, cuando el paciente deje de vomitar, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando el paciente vaya dejando de vomitar. Si debe vomitar. Exacto, empezar lo antes que podamos con la ingesta oral, porque primero que para salir de la gastritis, sí o sí, hay que comenzar con la ingesta oral. Y aparte, porque el ayuno prolongado se cree que lesiona también las vellosidades intestinales al no recibir nutrientes el intestino. Entonces, ya tenemos un intestino que está lesionado. Tenemos que tratar de que se regeneren esas vellosidades. Entonces, al darle la alimentación cuanto antes podamos, va a ayudar a que esas vellosidades se regeneren de mejor manera o lo antes posible. Bien. Entonces, ni bien arrancamos con la dieta, siempre hidrato de carbono de alta digestibilidad, podemos empezar con papa antes que arroz, porque la papa tiene mucho potasio y aparte que el arroz, al tener esa pequeña cubierta, si el estómago está muy inflamado, tiende a inflamar más. Lo mismo que a nivel intestinal, tiende a inflamar más. En este caso va a estar muy inflamado, aunque nosotros le demos antiinflamatorios si quisiéramos, va a estar inflamado. Entonces, conviene empezar con puré de papa, puré de zapallo, sopa de zanahoria, para que esa mucosa no esté tan inflamada y permitir esa regeneración. Aparte que tiene potasio y la zanahoria, por ejemplo, tiene vitamina y también tiene glucosa, zapallo tiene fibra y tiene glucosa, va a ayudar a la célula intestinal.
y de a poco ir incorporando la parte de proteínas, que es fundamental para que ese cachorro, seguramente que habrá perdido proteína en el transcurso de la internación, vaya recuperando. Siempre de las, pueden ser de todo lo biológico, puede ser clara de huevo, o si no, pollo, que no tenga nitritos y vaya a complicar por ahí el riñón, que puede estar a veces con una azotemia prerrenal, ¿no? Entonces, de esa manera... ¿Clara de huevo, profe? Puede ser clara de huevo, sí. Porque la clara de huevo es albúmina pura, es 100% albúmina. Mi recomendación es siempre cocida, porque como si no son pacientes que hayan ingerido nunca crudo, bueno, dar cocida. Y listo. Después, si quiere darle crudo, después, no importa. Pero en esta etapa de recuperación se puede dar pollo o clara de huevo, porque es 100% albúmina. Y si viene con pérdida de peso o hay mucha debilidad muscular, conviene dar proteína para que ¿Y se carne? Carne no en esta primera instancia, porque la carne, acuérdate que tiene muchos nitritos, y este paciente que está con hipovolemia o con una situación muy severa puede tener una azotemia prerrenal. Entonces, si bien no va a ser un riñón que esté enfermo, pero le está llegando poca agua. Entonces, para evitar que tenga mayor esfuerzo renal, a veces conviene comenzar con otro tipo de carnes blancas y no carnes rojas. Después, cuando se recupere, sí, de a poquito puede ir volviendo a su dieta habitual. Pero las primeras horas de dieta conviene que sean, por eso digo, proteína de alta digestibilidad o de alto valor biológico, como el huevo, o si no, el pollo, que son carnes blancas y que no tienen compuestos nitrogenados, ¿sí? Bien, vamos rápido con el caso 2, que va a ser más sencillo, porque ya mucho lo mismo en el 1. En el siguiente caso dice, felino, hembra, 12 años, que pesa 2,9 kg, presenta anorexia de más de 24 horas y vómitos biliosos. Toma poca agua y orina poco. Tiene periodo de orinado y pérdida de peso. En la exploración física presenta palidez de las mucosas, un tiempo de llenado capilar más de 3 segundos y deshidratación del 10%. Le toma la temperatura, tiene 37,5, o sea que es un poco baja la temperatura, tiene un decaimiento marcado y tiene una ventroflexión cervical, ¿sí? Primero acá lo que podríamos analizar es el origen del vómito, que ya vimos en la clase pasada, pero como para sumar contenido. Y mientras usted habla, yo me hago el puff, porque si dejo de toser. ¿Qué tipo de vómito es este? Exacto, es vómito. ¿Y qué característica tiene este vómito? Que está mezclado con la bilis. Parte Exacto. del duodeno. Bien, pero es bien vómito. Y tiene esa particularidad, que tiene una parte todavía o sea, que tiene bilis. Bien. No dice nada de la materia fecal, no dice nada, ¿no? Anorexia, bien. ¿Qué podemos pensar acá? ¿Qué diferencia podríamos hacer en este felino? ¿Qué es lo que te llama la atención ahí, a la exploración? Aparte que tiene vómito y que viene con anorexia, hace mucho. Sí. Y aparte, ¿qué más? Tiene pérdida de peso, ¿verdad? Y pelo desdeñado, que es un pelo feo. ¿Qué me indica eso, esos datos? Del estado del manto y el peso. Más allá de eso, que la deshidratación puede puede ser crónico. Eso, me da más, no tanto de deshidratación, pero la deshidratación le va a tener que medir con otros parámetros, acuerden. Tiempo de llenado capilar, pliegue cutáneo, mucosa, o sea, eso me da más indicios de cronicidad. Porque para que el pelo, piensen ustedes, para que el pelo del paciente se vea feo, que perdió fuerza, vitaminas, proteínas, el pelo, tiene que pasar un tiempo, ¿sí? No, es raro que el pelo de un día para el otro se ponga feo, ¿sí? Eso tiene que pasar un tiempo para que ese pelo se pierda calidad. Y que se suma muchas veces cuando hay pérdida de peso, que ese pelo esté feo, ¿sí? Y la pérdida de peso también indica cronicidad, porque de un día para el otro el animal no va a perder tanto peso. Sí va a perder peso si yo lo peso en la balanza porque va a estar por deshidratación. Van a ver que pierden unos gramos. Pero realmente cuando hay pérdida de peso marcada, que es visible clínicamente, ya veo que hay salencias óseas,
que la masa muscular está más débil, ya ahí es notoria la pérdida de peso. Obviamente que si cuando está deshidratado yo lo peso en la balanza y sí me puede dar diferencia de un peso anterior, pero puede ser porque perdió la parte líquida. Pero no voy a ver, si no hay pérdida de peso marcada, que no sea por deshidratación, no voy a ver la modificación en el animal, ¿sí? Acá, si yo lo describo, es porque hay una modificación clínica que se observa la pérdida de peso en el animal y eso me da indicios de cronicidad. Esos dos síntomas siempre dan indicios de cronicidad porque no suceden de un día para el otro, ¿sí? No va a pasar nunca eso. A usted le va a pasar que si quieren hacer dieta no van a adelgazar de un día para el otro tampoco. Bueno, lo mismo pasa con la pérdida de peso, no es de un día para el otro. Entonces ahí ya tengo datos de que si el paciente está con vómitos, digo, bueno, puede ser gastrointestinal o no. Me llama la atención que hay una ventroflexión cervical. ¿Eso qué me indicaría? Hipocalemia. Que hay pérdida de potasio o hipocalemia, muy bien. Y aparte tengo signos de cronicidad. Entonces, ese vómito, ¿de qué origen podría ser? O sea, ¿a dónde? ¿Qué causa podría tener? Podría igual tener dolor el paciente, pero con ese cuadro así, de que tiene muchos signos clínicos, no sería solo por dolor, te diría yo. Hay algo más que está teniendo ese paciente. Acuérdense que nosotros dijimos que el vómito, muchas veces, cuando queremos buscar esta diferenciación en decir en regurgitación y decir vómito, como es el caso de acá, que tiene todos los componentes que habíamos visto en la clase pasada, es que ahí me permite decir en qué patologías puedo pensar. Ya no voy a pensar nada en el esófago, ¿verdad? Porque ya vimos que no, regurgitación no es. Entonces, todo lo esofágico lo voy a retirar. Pero me queda una gran parte de enfermedades que pueden cursar con vómito. Y ahí tendría que yo ir haciendo mi screening. Digo, bueno, ¿puede ser gastrointestinal? Sí, porque la gastritis cursa con vómito, ¿sí? ¿Qué me faltaría a mí para decir que es un problema gastrointestinal y qué problema gástrico podría ser? Este es un paciente adulto, entonces todo lo que sea viral ya lo voy a descartar, porque tiene 12 años. O sea, lo viral lo voy a descartar. Lo parasitario, raro también. Sí, pero más médico, ¿no? Una enfermedad renal. Eso, a una que sea de medio interno, podría ser una enfermedad renal. También, si yo quiero poner a una gastrointestinal, podría poner a una de glándulas anexas, podría poner a una hepatitis, si yo quiero, ¿no? Para entrar en mi diferencial. Después, obviamente, que me faltan todos los datos de laboratorio para yo poder decir qué patología es. Pero como el vómito puede estar en varias patologías, entonces voy a tratar de buscar las que más me oriente a lo que esto tengo acá. Como le decía, virales tiene 12 años, raro. Comparación del caso anterior, que sí podíamos incluirla. Parasitarias, raro que dé tanta sintomatología un parásito, ¿sí? Raro, lo habíamos detectado antes. Entonces voy a descartar esas dos. Me queda todo lo metabólico, ¿verdad? En lo metabólico, ¿qué puedo decir? Bueno, puedo ser renal y sí, tiene 12 años, ¿sí? Tiene vómitos, ¿sí? ¿Y qué más datos tiene? No vimos renal todavía, pero no importa, vamos a ir sumando cositas. ¿Qué datos ¿Hijo de tiene? parasitarias, profe? Que las parasitarias las podemos descartar porque no van a producir tanta sintomatología. No te va a producir una deshidratación del 10%, una enfermedad parasitaria, digamos. Es raro. O que te venga pérdida de peso tan marcada. Es raro porque la vas a detectar antes. No va este cuadro así tan marcado en un paciente adulto, me refiero, ¿no? Entonces eso lo descartaríamos de primera instancia. Igual, ecoprológico seguramente lo haríamos igual, pero lo descartamos porque no es tan frecuente encontrar este cuadro así que sea de origen parasitario, ¿sí? Y la viral la descartamos porque es un paciente de 12 años, entonces también la descartamos. Entonces voy a pensar en patologías que sí puedan cerrarme con el cuadro clínico que tiene mi paciente, ¿sí? ¿Por qué pensaría primero en renal? Uno, bueno, puede ser por la edad, la anorexia, y aparte, ¿qué tiene este paciente? Dice que toma poca agua y también orina muy poco. Si uno piensa en paciente renal, tiene que tomar mucha agua y orinar mucho. Pero eso sucede cuando es un caso más avanzado de la patología renal, ¿sí? Entonces, eso me da a pensar de que por la deshidratación
ese paciente esté dejando de orinar, pero seguramente si yo preguntara a la familia, habrá tenido antecedentes de poliuria polidipsia, que es lo que cerraría con un cuadro de insuficiencia renal crónica, que en este caso porque tengo signo de cronicidad. También eso, debería de pensar en patologías crónicas. Acá podría descartar tal vez la hepatitis aguda, la descarto porque no tengo signo, no, es un signo de cronicidad. Puedo descartar la pancreatitis aguda, ¿por qué? Porque no tengo signos que indiquen agudeza, sino bien cronicidad. Ahí también voy descartando varias cositas. Entonces acá me tiene que llamar la atención que tiene mucha anorexia, que también está con palidez de mucosa, adelgazamiento, y tiene un decaimiento muy marcado y aparte una ventroflexión cervical que dijimos que esa es por pérdida de potasio. ¿Por qué les digo que acá, ahora, el paciente ahora tiene orina poco, o sea, está con oliguria? Pero seguramente si yo le preguntara a esa persona, me va a decir que anteriormente tomaba bastante agua y orinaba mucho. ¿Por qué? Porque para tener una hipocalemia, es decir, disminución de potasio, ese paciente tendría que haber orinado mucho y tener mucha cantidad de vómitos para que se manifieste clínicamente, ¿sí? Porque es donde más se pierde el potasio, sobre todo cuando por orina. Entonces, por eso yo le digo que en este caso, seguramente yo le pregunto, habrá tenido síntomas. Ahora está en un proceso de reagudización de la patología. Entonces, posiblemente no esté con poliuria, esté con oliguria. ¿Por qué? Porque necesita ese cuerpo retener toda el agua que pueda en su organismo. Entonces, ¿qué hace? Cierra el riñón y entra en oliguria. Pero la patología no deja de ser crónica, nada más que se reagudiza. ¿Se entiende? Luego lo vamos a ver bien en riñón, eso no se preocupen, pero le digo para entender, porque después cuando veamos riñón, vamos a ver que tiene poliuria polidipsia, bueno, le va a cerrar mejor. Pero en este caso, yo lo puedo deducir porque tengo esa hipopotasemia marcada. ¿Marcada por qué? Porque tengo signos clínicos que me marcan esa hipopotasemia, ¿sí? Entonces, este caso, fíjense que puede ser el vómito es de origen extragástrico, por decirlo de una manera, ¿no? Es dado a otra enfermedad metabólica que causa, debido a las alteraciones que tiene, que la vamos a ver bien en riñón, pero más que nada es por el aumento de la urea y la catenina, sobre todo de la urea, que causa esa gastritis tipo gastritis urémicas. Y ahí es cuando uno tiene que hacer este diferencial. Acá no tengo materia fecal, pero si tuviera materia fecal, seguramente que va a ser oscura. Vamos a ver bien más adelante por qué. Pero ahí es cuando uno tiene que hacer el diferencial, ¿sí? Digo, esto no tiene pinta de ser de origen gastrointestinal este vómito. ¿Por qué? Por toda la sintomatología que tiene este paciente. Entonces ahí es cuando tengo que buscar qué otras patologías se pueden cursar con vómito, ¿sí? Les quedó más o menos, yo sé que es difícil esto, pero vamos a ver, les va a cerrar bien cuando veamos renal. Yo quiero que entiendan nomás que hay otras causas de vómito que podemos encontrar, que no solo es tubo gastrointestinal. ¿Se entienden? Hola. Sí, Ay, me colgué, pensé que se me... ¿Estamos? ¿Se entiende? profe, yo me perdí. Entonces era una insuficiencia renal. Claro. Este caso lo que más nos da a pensar, porque la idea es que buscar el origen de ese vómito y por qué puede ser la ventroflexión cervical, ¿no? El origen de este vómito en este cuadro que tenemos así, paciente felino, 12 años, que tiene signos de cronicidad y que aparte dejó de orinar, ¿sí? Y que tiene signos de hipopotasemia, cierran con un cuadro renal. No se preocupen porque después lo vamos a ver bien toda la patología renal y les va a terminar de cerrar. Pero la idea es que este vómito no tiene un origen gastrointestinal sí o sí, es decir, no es que hay un cuerpo extraño, no es que hay una bacteria en el estómago, no es que es propio de estómago. Es otra patología que, dado al aumento marcado que hace la patología renal de la urea no tiene es un desecho que tiene que eliminarse. Como está muy aumentada y el riñón no la puede eliminar porque funciona mal, busca un emultorio para salir. Y en este caso, el emultorio donde busca para salir la urea es el tubo gastrointestinal. Entonces, por eso podemos tener vómitos, incluso los vómitos, si llega a haber presencia de úlcera, pueden tener vestigios de sangre digerida. Incluso en la materia fecal también podemos tener sangre digerida en materia fecal, por esta presencia de úlceras que se pueden formar de la boca al ano.
es dado al desecho nitrogenado que no se puede eliminar a causa de la falla renal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo único que acá ustedes que tienen que entender acá es que este tipo de vómitos, fíjense que es un vómito, dijimos, sí es vómito, pero no es de origen gástrico primario. Hay otra patología que por su fisiopatogenia genera el vómito. Y así vamos a tener unas cuantas más. Cuando veamos hígado vamos a tener de vuelta vómito, cuando veamos páncreas vamos a tener de vuelta vómito y así. Pero es para que ustedes entiendan de cómo yo tengo que relacionar ese vómito, ¿sí? Y la causa de la ventroflexión ya la dijimos. La dijeron bien, era por deficiencia de potasio. Entonces, ¿cómo voy a aplicar, a diferencia tal vez de lo que vimos anteriormente, cómo voy a aplicar en este paciente el tratamiento? Después si quieren hacen la fórmula, pero no me importa mucho. Quiero que veamos cómo hacer el tratamiento. Fluidoterapia. Acá podríamos hacer dos cosas. O igual que el caso anterior, ¿sí? Nada más que la única diferencia va a ser es que tal vez no hace falta que le pongamos glucosa o sí, va a depender del paciente, pero sí, Ringer lactato vamos a necesitar y sí vamos a necesitar la adición de potasio también, porque en este caso sí es más segura la adición de potasio. O acá yo sí tengo signos clínicos de ventroflexión. En el otro lo podía hacer porque deducía, ¿verdad? Dijimos que podría tener pérdida de potasio, pero no tenía sintomatología que me lo demuestre. Acá yo tengo sintomatología que me lo comprueba. Entonces acá puede ser lo mismo que el caso anterior, Ringer y la adición de potasio, y depende de mi paciente o no, le puedo no adicionar glucosa, eso es distinto acá. Podría adicionarlo si viene con mucha anorexia en el caso del gato, ¿no? Como para darle energía al organismo. No necesariamente porque te tenga que dar energía intestinal, como en el caso anterior, sino para la recuperación propia nomás del animal, ¿se entiende? Que hay fuente de energía que es la glucosa. Bien. Y acá, en este caso, ¿a qué debo apuntar en tratamiento? Le puedo dar todo lo que vimos en el caso anterior si quiero, le puedo dar antivomitivo. Acá sí puedo elegir de entrada la metoclopramida, porque no me importa acá. No tengo ningún cuerpo extraño acá. Si quiero yo elegir de entrada la metoclopramida, la elijo. No la quiero elegir, elijo otro, válido también. Acá no hay un problema de que elegir uno primero o el otro. Puedo elegir cualquiera. ¿Se entiende? También le voy a dar antiácidos. También le puedo dar protector de la mucosa si es que presenta, como le digo, esos vómitos con sangre o diarrea con sangre. Puede adicionar también. ¿Y qué tengo que tener en cuenta acá? ¿Puede ser un soporte nutricional? Sí. En el gato, sí. Porque ya está con 24 horas de ayuno. Y el gato, lamentablemente, es una especie que cuando ayuna, te ayuna muy fuerte. Y cuesta muchas veces sacarlos del ayuno. Incluso a veces se utilizan medicamentos, drogas para sacarlo del ayuno, porque como que se empecinan con ayunar, por decir de manera. Entonces, cuanto antes posible nosotros hagamos una ingesta oral o a través de sonda, muchas veces acá, si sigue vomitando, aplicamos igual la sonda, porque es necesario en el caso del paciente, del felino, y de estos cuadros que vienen con mucha anorexia. En el caso anterior, podríamos sí esperar, es cachorro, podríamos esperar, si todo viene bien, ¿verdad? Podríamos esperar que el mismo paciente tolere la ingesta oral. Acá tal vez nos conviene nosotros empezar con ingesta enteral, ya sea por sonda, nasogástrica o de esofágica, sería lo ideal. Porque entonces de a poco nosotros vamos dándole un soporte nutricional. Y aparte es un paciente que ya venía con mucha pérdida de peso. También para evitar esa pérdida de peso más progresiva. ¿Y qué voy a tener en cuenta acá? Aparte de dar la nutrición, ¿qué tengo que mirar en este paciente? ¿Que haga qué? Que es muy importante. Que orine. Entonces, voy a hacer similar al caso anterior, si yo quiero, porque estamos tratando el vómito, ¿sí? La causa acá, que es la urea, la voy a tratar con fluido. Le doy fluido, le doy fluido, le doy fluido, le doy fluido, hasta bajar esa cantidad de urea. Vamos a ver bien el renal. Pero es lo único que puedo hacer preciso para el riñón. Porque como veremos más adelante, el riñón, una vez que se enferma, no vuelve a la normalidad. En el crónico me refiero, no, una vez que es crónico, es crónico. Entonces, lo único que tengo para bajar esa urea, que es la que me está molestando acá
y la que me está haciendo la sintomatología es darle fluido, un montón de fluido. Acá son los casos en que yo puedo combinar las vías. Tengo que hacer una endovenosa y supongamos, yo no lo puedo hospitalizar todo el día, o lo puedo hospitalizar, pero no tengo a alguien quien se quede controlando esa fluidoterapia, puedo cerrar el chupete, o sea, cerrar la vía, no el chupete, sino cerrar la vía, poner un tapón en la vía y ponerle lo que me faltaría para el resto del día a través del subcutáneo. Si yo para la noche no lo voy a poder controlar, no voy a estar y no le puedo dar todavía, ¿verdad?, ingesta oral de líquido, le hago una mochila de subcutáneo y al otro día temprano vuelvo a reanudar la vía, ¿sí? Si es que yo no puedo tener 24 horas o si no puede, el paciente se pone muy nervioso, se estresa mucho, si queda en la veterinaria, entonces queda con la veterinaria durante todo el día, cierro la vía, si tapo bien la vía, trato de dejarla permeable, ¿verdad? Y que se mantenga bien, la vendo, todo y demás, y que vaya el paciente a su casa con una mochila de suero, ¿sí? En ese caso recuerden que solo isotónicos. Le pondré Ringer nada más y que se vaya con el Ringer a su casa, ¿sí? Al otro día vuelvo a reiniciar toda la terapia y la medicación. Profe, ¿Sí? ¿qué es una mochila de suero? Con subcutáneo. Cuando pongo subcutáneo. O sea, le digo mochila porque una manera de decir que al poner el subcutáneo queda como un camellito. Entonces queda como una mochilita de suero. Le queda una pelota. En el subcutáneo le queda así. Subcutáneo, claro. Acá es que combino, la idea es que acá en este momento puedo combinar las vías, ¿sí? Tranquilamente. Porque lo que yo necesito a este paciente es darle fluido para que lograr bajar la urea, que es lo que me produce la sintomatología. El malestar la produce la azotemia. Entonces, para bajar eso, solamente tengo que poder hacer fluidoterapia. No tengo una fórmula mágica para Entonces, como sé que necesito mucha fluidoterapia, y a veces el paciente felino no puede quedar siempre internado, ya sea porque yo no dispongo de personal o el paciente se estresa mucho, tengo la opción, acá es muy buena la opción de combinar vías. Dejo la endovenosa y combino con la subcutánea, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo que hago, lo que controlo siempre con el paciente internado es que orine. Porque yo estoy pasando líquido, ese paciente tiene que empezar a orinar, sobre todo porque no está orinando. Y sabemos que tiene falla renal. Entonces, para corroborar de que ese riñón, bueno, comenzó a funcionar más o menos. Obviamente no va a funcionar todo porque estás crónico, ¿sí? Bien. Estamos hasta acá. Después igual vamos a ver todo bien, todo son renal, pero para que ustedes tengan una idea nada más de qué hacer en este tipo de vómitos. Los orígenes. ¿Se entendió? Bueno, está igual todo esto así tal cual, así, subido a la plataforma. Entonces ustedes lo pueden ir macheteando ahí y tiene el score subido y tiene igual el score, ¿sí? Para que por ahí, esto que vamos hablando, ustedes vayan macheteando ahí en los ejercicios. Bueno, estamos entonces, voy a dejar de presentar. ¿Alguna duda tienen hasta acá? ¿Venimos bien? Bien, bueno. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el viernes, si les parece, ¿sí? Nos vemos el viernes. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao.